y de nuestros eh, temas, que me apareció un ruido acá en Sí, fue yo. en el audífono. Eh, y dentro de los temas que nos pide nuestro cliente y la gente, vamos viendo cuáles son los temas más relevantes para ir tocando semana a semana. Y dentro de eso, muchos nos consultaron durante hace un par de semanas qué es mejor, el ahorro o la inversión, y qué diferencia existe entre un ahorro o una inversión. Y ahí vamos a ir viendo y vamos a ir contándole unas pequeñas diferencias, unos pequeños tips, de manera que tengan presente al momento de tomar decisiones, porque ya de ahí cada uno toma decisiones propias, si es que quieren ahorrar o quieren invertir. Y lo que sí nosotros lo que tratamos es acercar la información a nuestros clientes para que puedan tomar cada una de las decisiones con la mayor cantidad de información posible, y cada uno también, dependiendo de su grado o de aversión al riesgo, va viendo qué es lo más conveniente para lo que necesite en el corto, mediano o largo plazo. Así que, Gaby, si es que quieres, podemos partir ya con la presentación. Te voy a dejar a ti las primeras diapositivas y después vamos compartiendo. ¿Te parece? Ok, perfecto. Acá voy a compartir con ustedes. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Gaby. Perfecto. Antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por regalarnos un poquito de tiempo de la noche a ustedes. Espero que les sirva de mucha ayuda lo que vamos a comentar ahora, y si tiene alguna duda nos puede ir haciendo por, por la cajita de preguntas que tiene ahí al lado. ¿Ya? Ahí le vamos contestando a todos. Exactamente. Primeramente voy a dejar un videíto de quién somos nosotros para que sea más fácil de entender quién es Crece Inmobiliario. No se escucha, Gaby. Tienes que sacarte el audífono para que se pueda escuchar. Estoy sin audífono. Ah, pero no se escucha, pero no importa. Contarle un poco de que este video lo que trata de reflejar es que nosotros acompañamos en este viaje, por eso aparece un trencito ahí, eh, el, en el viaje de la inversión en todo momento, desde que tienes la intención de ser inversionista hasta a la administración de la propiedad, porque una cosa es querer ser inversionista y otra cosa también es el día de mañana administrar una propiedad, y sobre todo cuando uno tiene otra actividad, se hace un poquito complicado manejar los tiempos. Entonces, en Crece Inmobiliario, que es la compañía donde estamos hoy día nosotros de cara a ustedes, acompañamos al inversionista desde con qué inmobiliarias trabajar, en qué proyectos, por cuáles son rentables, no son rentables, por qué elegir un proyecto o no, inmobiliario en particular. Luego lo asesoramos en el proceso de obtención de crédito con los bancos, tenemos alianza con los principales bancos y también con las principales inmobiliarias. Luego en la entrega de la propiedad y posteriormente en la postventa o también en el La corretaje administración. y en la administración de la propiedad. Entonces, en ese sentido, es súper importante que el inversionista se sienta siempre acompañado y tenga el partner en todo momento, de manera de que si alguien que conoce el negocio, llevamos 16 años en esto, como que es inmobiliario llevamos 3 años, pero como experiencia tanto en inversiones como en Chile, como en Estados Unidos, ya llevamos alrededor de 16 años en este negocio. Así que creemos que podemos ser un gran aporte de cara a la gente que quiera ser inversionista. Así que si quiere, Gaby, tiene un problema de audio, parece. Entonces, si quiere, lo saltamos nomás porque ya eso es lo que vimos y lo que comentamos, y Hola. pasamos ya a la próxima lámina, de manera
de ir avanzando de cara a los clientes que están en este momento viéndonos. ¿Te parece? Así es. ¿Lo está compartiendo tú todavía o no? Ahora está compartiendo pantalla, dale. Tienes que irte a la página 4. Eso. Ahí sí. Ya, lo que nos convoca es, ya vimos qué es lo que es Crece Inmobiliario, qué es lo que hacemos en Crece, y primero queremos hablar de qué es el ahorro. Antes de entrar de lleno ya a transforma el ahorro a inversión, vamos a comentar qué es el ahorro y qué es la inversión. El ahorro es un monto de dinero que uno destina mensualmente en un instrumento financiero o simplemente manejarlo en la cuenta corriente de manera que pueda el día de mañana poder adquirir un bien o servicio. Pero ¿qué es lo que pasa, qué pasa con el ahorro? Generalmente uno tiene varias formas de ir ahorrando. Tiene el ahorro que yo lo puedo dejar bajo el colchón, que tiene la seguridad que tiene una inmediatez, pero también tiene el riesgo de la seguridad. Y hay otros tipos de ahorro, como es propiamente, como dice propiamente tal, el nombre, la libreta de ahorro. ¿Cuál es la ventaja de la libreta, el ahorro? Porque ya no se usa mucho la libreta de ahorro. El ahorro en una institución bancaria es que tiene la seguridad de la institución financiera, tiene el límite de garantía estatal que tiene que responder las instituciones financieras en caso de que pase cualquier cosa por el encaje que tienen, están normados los bancos, pero la tasa que tienen los bancos que le entregan a los clientes son tasas muy bajas, estamos hablando del 0,12% anual, es casi es casi nada. Entonces, lo que queremos decirle es que hoy día existe el ahorro de manera que por un lado está el destinar los fondos, ya sea en la casa o en la cuenta corriente o en esta libreta o en esta cuenta de ahorro que también está disponible en instituciones financieras que hoy día no están dando. Entonces, ¿cómo transformo y por qué yo ahorro? Principalmente es porque yo tengo un objetivo en el tiempo. Y ese objetivo en el tiempo tengo que tenerlo claro en cuanto a plazo, en cuanto a monto, y en base a eso yo tengo que hacer un cálculo de cuánto tengo que ahorrar mensual para poder llegar a ese objetivo y en qué plazo para poder llegar a ese objetivo. Gaby, mientras tanto, Eh, eh, si quieres vuelve nomás, si vuelve atrás, están haciendo también preguntas, ahí le vamos a ir respondiendo, terminando cada slide, vamos a ir respondiendo y Marta ujú. por ahí hizo una consulta, pero las vamos a ir respondiendo todas. ¿Puedes volver una atrás, porfa, Gaby? El título, eso. Y la inversión, ¿qué es lo que es la inversión? Es cuando yo tengo primero, ¿qué es mejor, el ahorro o la inversión? Depende. No hay una receta que diga el ahorro o la inversión es lo mejor. Desde el punto de vista rentabilidad, podemos decir a ciencia cierta que la inversión tiene un retorno mayor y con números que os vamos a mostrar ahora. Pero el ahorro es bueno, partiendo de la base que el ahorro es fundamental para que yo pueda ser un buen inversionista. Entonces, la inversión, ¿qué es lo que es? Destinar recursos a que generen una riqueza adicional a lo que tengo hoy en día. Yo puedo invertir en distintos instrumentos financieros y todo depende de mi aversión al riesgo, todo depende de a qué plazo quiero yo destinar esos fondos invertidos, recuperarlos y también depende de cuánta rentabilidad espero en base a esos recursos destinados. Y en base a eso, hay varios instrumentos de inversión y que los vamos a agrupar principalmente en instrumentos que van a ir de los más líquidos a los menos líquidos y también de los más riesgosos perdón, de los menos riesgosos a los más riesgosos. Eh, ¿Cuáles son los más líquidos o los menos líquidos? Los más líquidos son los que yo puedo liquidarlo casi de forma instantánea y tener un dinero efectivo. ¿Cuáles son, por ejemplo, eso? Son los depósitos a plazo,
si yo tengo un depósito a plazo a 7 días, etcétera, yo lo puedo ir liquidando en el plazo. Los fondos mutuos, que también son bastante líquidos, partamos de la base que lo más líquido es tener el dinero efectivo en la cuenta corriente o tenerlo debajo del colchón. Pero ya dijimos que era riesgoso y menos rentable. Por lo tanto, tenemos que irnos a otro tipo de instrumentos. Y esos tipos de instrumentos son los que estamos hablando ahora, que están dando una rentabilidad, pero no todavía esa rentabilidad que nosotros quisiéramos al momento de generar una inversión. Entonces tenemos, por un lado, el depósito a plazo, tenemos los fondos mutuos y existen otros tipos de instrumentos también en el mercado, pero vamos a ser los que más conocemos. Y por otro lado, tenemos hay algunos que son también muy líquidos, pero son muy riesgosos. Por ejemplo, las acciones. Yo la puedo liquidar de un momento a otro, pero las acciones también son muy riesgosas. Entonces, las acciones yo la contaría o la dejaría como un instrumento financiero de inversión que hay que trabajarlas de mediano a largo plazo. ¿Ok? Al igual que los bienes raíces. ¿Cuál es la gran diferencia entre los depósitos, entre las acciones y los bienes raíces? Es que las acciones principalmente son muy variables, son muy volátiles. Perdón, siempre van a tender una curva al alza. En el tiempo los ciclos se han ido cambiando y nos hemos dado cuenta que son ciclos de picos altos y picos bajos que no vamos a encontrar, dependiendo si lo queremos liquidar, nos podemos encontrar con bastantes sorpresas. Si nos encontramos cuando está bien arriba, maravilloso, pero si queremos liquidar algo urgente y la acción se nos está cayendo, eso también nos provoca una pérdida de capital, más que de utilidad, incluso de capital. Entonces, las acciones son instrumentos que si bien las podemos liquidar en el corto plazo, son recomendables trabajarlas en el mediano y largo plazo, que ahí es donde van a tender a disminuir el riesgo y la volatilidad de las caídas que tiene en el tiempo. Y los bienes raíces, ¿cuál es la particularidad que tiene? Que en los últimos, por ejemplo, los últimos 10 años, los bienes raíces han tenido una plusvalía en realidad del 11,2% anual promedio. Eso quiere decir que en promedio los últimos 10 años o la sumatoria han sido 112%. Eso es maravilloso. Y por otro lado, los bienes raíces, aparte de la plusvalía, nos deja una rentabilidad anual bastante apreciable, que estamos hablando en torno al 6% hoy en día. No es lo mismo que hace unos años atrás. Hace unos años atrás, que soy súper honesto, los bienes raíces nos dejaba el 7 y el 8%. Hoy día está en torno al 6%. Ha ido cayendo incluso en el 5,6%, 5,6% más o menos la media de lo que está dejando un bien raíz. Pero a eso hay que sumarle también la rentabilidad que está dejando por la plusvalía. Así que se hace bastante interesante el momento de generar una inversión en bienes raíces y la experiencia nos ha dado que en el tiempo siempre genera una plusvalía. Quiere decir que van aumentando de valor y es muy rara vez que los bienes raíces pierdan valor en el tiempo. Gaby, dale nomás si quieres que pasemos a la otra. La verdad que en este punto, lo que sí los bienes raíces, que ya después vamos a detenernos un poquitito más, vamos a también hablar de los distintos fondos de inversión, contarles que acá en esta lámina estamos viendo cómo se está comportando los fondos A, B, C, D, E, cómo se ha comportado en realidad de una AFP en particular, que es Provida. ¿Por qué pusimos Provida? Porque es la más representativa del mercado, es la AFP que tiene mayor participación y vemos que el valor de la cuota de los fondos de inversiones ha tenido un crecimiento en el último tiempo, desde el 2015 a la fecha, pero también hemos visto que el ritmo de crecimiento en algunos casos está en torno al 30% y en otros casos estábamos hablando de 50%, 60%, pero no ha duplicado mucho. ¿Y por qué principalmente? Porque los tipos de las administradoras de fondos de pensiones, dependiendo del fondo, es donde tienen que invertir, ¿sí? Mientras el fondo A, por ley, está permitido
invertir en posiciones de mayor riesgo, ya sea en acciones, pero tienen una composición, por ley tienen, no pueden invertir todo en acciones, tienen un porcentaje que está limitado, tanto cuánto pueden invertir en Chile o cuánto pueden invertir en fuera, cuánto pueden invertir en acciones, cuánto pueden invertir en distintos instrumentos de inversión. Y el fondo E, que el fondo E es un instrumento menos riesgoso, pero a su vez también menos rentable, porque es más conservador. ¿Y por qué se hace este distingo de estos 5 fondos? Porque esto va relacionado a la edad laboral que tiene cada uno de los que participamos de la AFP acá en Chile. Cuando tú recién partes, eres joven, lo que hablamos anteriormente, que poder invertir en acciones tienes tiempo para recuperar las grandes caídas que se provocan en el mundo accionario. Entonces, si provoca una caída, en el tiempo lo puedes solventar. Pero se tiende a pensar, y así se ve acá, que la rentabilidad que tiene un fondo A es más que esta brecha que está acá, donde termina en el 2021, o el gap que hay acá, es mucho mayor que este. Entonces, la rentabilidad es mucho más alta. ¿Ven mi mouse, no, Gaby? ¿Gaby, se ve mi mouse? No, ¿No? no. Ya. La diferencia que existe entre la línea Sí. roja y la violeta, morada, no sé, tengo problemas en los colores, Sí. en mayo del 2021 es mucho mayor que la de noviembre de 2015, entre el rojo y la última línea. ¿Y eso por qué? Porque ha tenido una mayor rentabilidad el fondo A. ¿Y por qué ha tenido una mayor rentabilidad? Porque está principalmente compuesto por acciones. Lo que hablábamos en un comienzo. En el tiempo las acciones tienden a ser rentables. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, posiciónate, Gaby, porfa, en mayo del 2020? En mayo del 2020. Mayo Una más a la derecha, una más a la derecha. Ahí, anda. Esas curvas, la diferencia es muy poca y el fondo A tuvo una caída impresionante. Entonces, principalmente se dio por el efecto pandemia. Eh, y si hubiésemos tenido que jubilar en ese momento, la rentabilidad que hubiésemos tenido hubiese caído de manera abrupta. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Aquí tenemos que ver, aquí hay terceras personas que nos están administrando, lo cual nos permite que esas personas son más expertas, pero por un lado estamos muy expuestos, perdón, a los vaivenes que tiene el mercado accionario en el fondo A. En cambio, en el fondo E estamos menos expuestos, pero es menos rentable. Y así se ve que la curva también de la línea es menos creciente que las otras curvas. Y eso, así se comporta más o menos la evolución de la cuota de la AFP Provida. Gaby, si quieres pasamos a la otra lámina. Vamos a hablar del IPSA. Ya. ¿Qué pasa acá? El IPSA, que es el índice de precio selectivo de las acciones, acá en esta gráfica no nos vamos a enredar mucho. La verdad que la verdad no queremos que sea ¿qué es lo que es esta cuestión? Porque aquí yo lo veo de buena primera y parece que me están hablando en chino. El IPSA, aquí es donde se transan las principales 40 acciones del mercado accionario. El IPSA, ¿por qué es tan relevante y lo pusimos nosotros? Porque acá, en teoría, el activo más rentable de rentabilidad variable son las acciones. Pero ¿qué hemos visto acá? Dado los shocks que hay, tanto externos como internos acá en Chile, han tenido una gran volatilidad en el mercado. Y eso ha llevado a que hoy día el valor del IPSA esté en 4.028 puntos. Si nosotros vemos que hace 10 años atrás el valor, donde dice 4.028, era cercano a los 5.000. Quiere decir que este índice ha perdido cerca de un 20%. Y eso claramente es preocupante porque ha tenido una gran volatilidad y una tendencia variable, pero a la baja en los últimos 10 años, que acá no muestro este gráfico, pero sí les voy a mostrar que hace 10 años atrás el IPSA estaba más o menos en un valor de 5.000. Eso es preocupante porque si bien las compañías
generan un dividendo por las utilidades, quiere decir que todos los años, si la compañía dice que va a repartir dinero por las utilidades que tengan, eso va a tener un ingreso a nosotros, generalmente son en abril, y algunas compañías están 2 veces, generan reparto de utilidades en el año, generalmente son las del rubro sanitario y eléctrico, pero bueno, ¿no? Lo que es el valor patrimonial, si yo compré una acción, o tenía un portfolio del IPSA hace 5 años, 10 años atrás, perdón, aquí bajé prácticamente un 20%. Ahora, no mide una acción, no quiero llevar a errores tampoco, no mide una acción, mide el promedio de las 40, y esas 40 son volátiles. Pero igual te marca una señal y te marca una alerta de que efectivamente en algunos tiempos, si yo estoy muy metido, puedo ganar mucho dinero, pero así también puedo perder mucho dinero. Por eso es recomendable que este indicador o este tipo de inversión, que es variable y a su vez puede ser muy rentable, sea para gente que esté muy metida en este sistema y a su vez tenga espacio y tenga espalda para que el día de mañana en cualquier momento pueda tener una caída importante en el portfolio de inversión que está mostrando su cartera de inversiones. Entonces, ahí, acá hay que tener cuidado, como resumiendo, es un activo de buena rentabilidad, tendencia al alza en largo plazo, mediano y largo plazo, pero puede ser que en el conjunto tenga caídas y eso nos provoca una pérdida patrimonial importante en algunos inversionistas. No sé, algunos años, hace un año y medio atrás, algunos podían tener acciones de la TAM. Por poner un ejemplo, no quiero detallar que la TAM sea una buena o una mala acción. Hoy día claramente la TAM está en torno a los 1.200 pesos, pero hace un año atrás estaba a 12.000, después 10.000, 6.000, 3.000, y la pérdida que ha tenido el portfolio de inversión ha sido increíble. ¿Y por qué? No es que la TAM haya tenido una mala gestión, ni mucho menos, y todo lo que pasó por la pandemia hizo que la compañía se reestructurara distinto e incluso tuvo un proceso de quiebra con Chapter 11 en Estados Unidos. Entonces, todos esos factores que no son administrables por nosotros nos pueden provocar una pérdida patrimonial importante en nuestro portfolio de inversiones. Y ahí les pasamos el dato que tengan cuidado al momento de generar inversiones en este tipo de instrumentos. ¿Es bueno? Es bueno, pero hay que estar metido, hay que ser cuidadoso, hay que tener espalda y en el largo plazo. Gaby, pasemos al otro. Acá la evolución del depósito a plazo, acá se lo queremos mostrar, pero la verdad el mensaje es no, hoy día invertir en depósito a plazo es casi no tener un retorno. Acá claramente es prácticamente 0,2%, en donde no me está dando retorno. Aquí, principalmente si yo invierto en depósito a plazo, prácticamente es para no tener la plata en mi casa debajo del colchón. Y eso es un tema de seguridad, claramente. Es mucho más seguro tenerlo en el banco que tenerlo debajo del colchón en mi casa. Pero no pensemos que el depósito a plazo es un instrumento de rentabilidad hoy en día, porque no lo está haciendo. Y esto está en base del periodo 360, cuánto está en años. Y más, si ustedes quieren hoy día invertir en UF, los bancos no están entregando depósito a plazo en UF. Por lo tanto, esto es nominal. Y si esto ni siquiera tiene incorporado indexado la variación del IPC. Entonces, esta es una inversión que no es recomendable si uno quiere tener rentabilidad. Ahora, si uno quiere tener ahorro, lo que hablamos cuando partimos esto, comparar ahorro versus inversión, claramente es un instrumento que sí me permite tener una mayor seguridad que tenerlo debajo del colchón. Pero el depósito de plazo, como mensaje, no es un buen instrumento hoy día para obtener un retorno financiero esperado. Es más bien seguridad. Gaby, pasemos al otro. Y esto lo que les quiero mostrar es evolución de índice de precio de bienes raíces.
¿Qué es lo que cuesta esto? En el año 2019 hasta el primer trimestre del 2021, ¿cómo ha sido la variación anual de los valores de los precios y la variación real? Entonces, quiere decir que si tomamos como base los 100 puntos, en el 2004 quiere decir que la propiedad hoy día el valor UF metro cuadrado está a 100, ahora en el 2021 está cercano a los 218 y cuánto ha sido el índice real en porcentaje desde 2004 a la fecha, hoy día ha crecido un 8%. Yo recuerdo que les dije que en los últimos 10 años las propiedades, en resumen, para que no se enreden tanto en este gráfico, en resumen, los últimos 10 años, en promedio, porque algunos pueden haber aumentado 15, otros 7, otros 6, pero promedio real, promedio sobre incremento, ha tenido un incremento del 112%. ¿Y eso qué quiere decir? Que en promedio ha sido el acumulado 112%, me corrijo, y en promedio ha sido cerca de un 11% anual. Si ustedes ven el instrumento que mostrábamos anteriormente, ninguno estaba dando cerca del 11% anual, y con la salvedad también que acá apostamos siempre a la plusvalía. Que caiga de precio una propiedad es muy difícil, sobre todo considerando varios factores. El incremento de la demanda que ha tenido las propiedades en los últimos años, el crecimiento que ha tenido el país en los últimos años, y a eso, si le ponemos como shocks el estallido social que fue en octubre de 2018 y la pandemia que partió ya hace cerca de 3, 15 meses, 12, entre 12 y 15 meses acá ya, de verdad, acá en Chile, podemos considerar varias cosas. Uno, hay una disminución de materia prima a nivel mundial. Y es por eso que se han visto afectados también los precios de las materias primas y han ido al alza. Al haber menor materia prima, los precios están tendiendo al alza. No sé si ustedes se han dado cuenta que han ido a comprar algo a una casa de estas casas comerciales que venden artículos para el hogar. Cuesta mucho encontrar lo que uno anda buscando, porque hay un déficit de stock. O si van a cualquier parte, van a encontrar que no está la cantidad de oferta de productos que nosotros teníamos disponible hace un año y medio atrás. Y eso provoca claramente un alza en el precio. Por otro lado, luego que vino el estallido social, si bien la oferta, ojo, la oferta de propiedades pre-estallido social al día de hoy está un poquito por debajo, ojo, no es que tenga una caída muy importante. ¿Qué pasa? Que la cantidad de proyectos que se han ido incrementando desde octubre del 2018 a la fecha han sido menor. Ya ahora está revirtiendo esa curva. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un periodo donde se va a agotar ese stock y vamos a tener un periodo donde va a haber muy bajo en comparación la oferta y demanda de stock para la demanda que tenemos que cubrir. Y eso va a llevar a que los precios van a tender al alza. Por otro lado, va a haber un efecto doble. Uno, el riesgo país. El riesgo país en Chile se ha visto incrementado, por lo tanto, el costo financiero de pedir un crédito se va a ver más alto y eso también va a significar al momento de, si yo quiero ser arrendatario, voy a tener que pedir un retorno mayor para la propiedad y eso va a tender también a subir los precios. También, producto de todos estos vaivenes, lleva a que y todo lo que ha pasado con la AFP, el 30% del retiro, eso va a significar que va a llegar un momento que podamos sufrir alguna inflación y eso también va a provocar un impacto en los precios. Y a eso sumamos la cantidad de dinero que ha emitido Estados Unidos en los billones de dólares y trillones de dólares que ha invertido, va a llevar un alza en el precio sí o sí a nivel global. Todo esto está provocando que el día de mañana
más que mañana, hoy día los precios van a seguir subiendo de las propiedades. En Chile, hoy en día, la necesidad o el déficit de vivienda es del orden de los 600.000 de personas que viven allegadas, que están viviendo con sus padres o que necesitan suplir, inmigrantes, o que necesitan suplir su necesidad de hogar. 600.000 viviendas deficitarias, de las cuales cerca del 50% están en Chile. Y eso que lleva a que perdón, en Santiago, justo me está entrando una llamada, perdón, justo ese 50% está en la región metropolitana. Hay una demanda por propiedades, una demanda por bienes raíces, una demanda por tener un hogar. Por lo tanto, al haber una demanda alta y una oferta no ascendente en el tiempo, va a provocar que necesariamente los precios van a tender a subir. Y eso va a impactar que en los mismos ritmos que venía creciendo en los últimos 10 años, lo más probable que no, pero sí va a generar una plusvalía de las propiedades. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que hago yo hoy en día? ¿Ahorro o invierto? Y ahí pasamos a responder un poquito o dar indicios que nosotros como asesores en el mundo inmobiliario creemos que hoy en día el ahorrar, siempre es bueno ahorrar, ojo, siempre es bueno ahorrar. Si nosotros pudiésemos decir cómo se puede descomponer desde el punto de vista salud financiera, cómo se puede componer el ingreso familiar, yo le aconsejo se lo diría en 4 partes. Primero, pagar deudas, ¿ok? De corto plazo. Ese es el primer 25%. El segundo 25% es pagar deudas de largo plazo. ¿Y qué es lo que es deuda de largo plazo? Es el arriendo de mes a mes, o cambiar el arriendo por un crédito hipotecario. Esa es una deuda de largo plazo. Por otro lado, es ahorrar, que es un 25%, y luego está la inversión, el otro 25%. Ahora ustedes me dicen, oye, pero yo también necesito disfrutar. Sí, hay que disfrutar y eso es parte vital, porque si no nos volvemos unas máquinas. Y de eso podemos sacarle un poquito al ahorro y a la inversión, pero no más allá de un 5 o un 10% entre medio de esas dos. Y ahí también es al ocio y a la diversión, que es súper importante, sobre todo los que tenemos familia, los que tenemos niños, y nosotros mismos, los solteros, necesitan también distraerse y generar tiempos de ocio y de diversión. Entonces, desde el punto de vista de salud financiera, perdón, así como se compone la estructura del buen gasto. ¿Tener deuda es malo? No es malo. ¿Tener deuda sana? Es bueno. ¿Tener deuda mala? Es malo. ¿Y con qué se diferencia? Deuda buena y deuda mala. La deuda mala es aquella que yo la utilizo, pero no tengo nada en beneficio. O la deuda mala es una deuda que está mal estructurada, que donde yo compré un activo fijo y estoy pagando deuda de corto plazo. Entonces la estructura no me permite solventar bien el pago de las deudas y eso lamentablemente va a llevar a que no tenga una capacidad de pago necesaria para poder cubrir mis obligaciones. También una deuda mala es un exceso de deuda, en donde yo estoy destinando más de un 25% de mi ingreso a pagar solamente deuda de corto plazo, que esa es la de mes a mes. Una deuda buena es, por ejemplo, invertir en una propiedad y que esa propiedad más encima sea una inversión pasiva, que es donde un tercero genera los recursos para poder pagarme a mí al banco. Entonces, maravilloso. Me endeudo, compro una propiedad y un tercero está trabajando, me paga el arriendo y con ese arriendo yo pago la propiedad al banco. ¿Cuál es la gracia? Es que yo estoy teniendo mi capacidad de endeudamiento y lo utilizo para invertir. En resumen, para pasar a la segunda parte de la presentación, el mensaje es, ¿ahorrar es bueno? Sí, es bueno. ¿Ahorrar para poder tener un retorno importante en el tiempo?
lo más probable que no, porque el ahorro no nos va a tener, no nos va a dar un retorno muy, muy importante. La rentabilidad que nos está dando el ahorro es bajo. ¿Y cuál es la gracia del ahorro versus la deuda? Que el ahorro, para poder cumplir el día de mañana mi objetivo y lo que yo quiero o tengo pensado celebrar mi gasto en servicio o en el consumo, lo más probable es que si ahorro 10 años para poder comprar lo que yo quería, ya no esté en el mercado, cueste el doble. Entonces, muchas veces es bueno también endeudarse sanamente, estructuradamente, con una capacidad de pago ordenada para poder cumplir y adelantar ese servicio o ese bien en el tiempo. Perdón. Es lo que pasa cuando nosotros compramos una propiedad. Nosotros no anticipamos, pedimos un crédito al banco porque poder ahorrar lo que cuesta la propiedad vamos a llevar 10, 20 años. Y después cuando yo quiera comprar va a costar, si me muero 10 años va a costar el doble, lo que vimos que han aumentado 112% la propiedad. Entonces, no voy a llegar a comprarla. Para eso es necesario poder pedir un crédito hipotecario o un crédito bancario. El crédito es bueno, hay que saber utilizarlo, hay que saber ver bien a qué plazo, cuánto el monto que necesito realmente, y ese es el mensaje que nosotros entregamos. Ahorro, deuda e inversión, todas son factibles, todas son buenas herramientas si lo utilizamos de buena forma. Si yo quiero una rentabilidad, tengo que ver dónde invierto para obtener un mayor retorno. Pero si yo estoy pensando tal vez en algo de, faltan 3 años para que mi hijo entre a la universidad y necesito pagar esa universidad, lo más probable es que me vaya al ahorro y destino la plata mensualmente para lograr el objetivo. No voy a invertir asumiendo un riesgo y viendo qué pasa, aunque vimos que las propiedades sí han tenido una plusvalía. Pero igual, si falta un poco de tiempo, lo más probable es que yo simplemente me dedique a ahorrar. Todo depende para qué lo quiera. ¿Ok? El plazo, el monto y el objetivo. Y esos son los principales factores que tengo que considerar al momento de generar esta diferencia entre ahorro e inversión. Pero el mensaje, si yo quiero el día de mañana mejorar mi jubilación, si quiero, porque ya vimos que tenemos un 30% menos en nuestro fondo de pensiones, si quiero tener un ingreso adicional, porque mi jubilación va a ser más baja a lo que yo estaba teniendo como ingreso en mi vida laboral, si quiero tener un mejor pasar, si quiero vivir más tranquilo, necesariamente el mensaje es, hay que hacer inversión. ¿Todos podemos ser inversionistas? Aquí les vamos a contar cómo se puede ser inversionista para poder generar una buena inversión y un buen retorno. Así que Gaby, te dejo la palabra y vamos a ir respondiendo preguntas de los espectadores ahí en el tiempo. Claro que sí. Hablando de proyectos, hablando de inversiones en bienes raíces, nosotros trabajamos con muchas inmobiliarias y últimamente estamos con ese seguimiento de seminuevos, que son departamentos que ya están rentando en ese caso, y vamos a hacer un caso real que estamos trabajando el día de hoy. Más que nada, ese proyecto es un proyecto de un inversionista de nosotros, de Crece. Nosotros administramos esta propiedad, entonces está a venta. Ese departamento es un proyecto de la inmobiliaria Su Casa, un proyecto que se llama Vía Urbana. Si lo quieren, lo puede buscar en su oportunidad. Es un departamento nuevo, ese departamento está arrendado el día de hoy, básicamente es un tipo home studio. No hay mucho que hablar del departamento en sí, porque el departamento ya está arrendado. Ese departamento cuenta con balcón, sistema de alarma, espacios comunes, tiene transportes cercanos, está muy bien ubicado en la comuna de Estación Central. Cerca de... ¿Te puedo quitar un minuto? Claro que sí. Mira, ¿me dejas compartir pantalla? Claro que sí. Lo que le quiero mostrar acá a los amigos que nos están siguiendo en este momento en este webinar es por qué elegimos hoy día departamentos seminuevos o departamentos usados.
siempre exponemos nosotros inversiones en inmobiliarias que tenemos Alianza, que son las principales inmobiliarias, pero dijimos, oye, hoy día es un buen momento para poder invertir en departamentos seminuevos. Y si nosotros vemos esta curva, esta información está fresquita, ¿eh? Está fresquita. En el primer trimestre del 2019, el valor UF metro cuadrado por la venta de un departamento estaba más o menos, el promedio en la región metropolitana, entre 73 UF. Hoy día está en 82 UF. Quiere decir que esto está para arriba. Esto está para arriba. Y va a seguir para arriba. Va a seguir para arriba. Y si vemos el arriendo, este gráfico, a mí esta curva me gusta mucho, ¿ah? Porque acá tenemos que en el primer trimestre de 2019 estaba más o menos en 0,30, entre 0,29 y 0,30 UF el metro cuadrado. Aquí cayó en 0,28 UF el metro cuadrado, todo producto de la pandemia, partió primero en el estallido social, después la pandemia, que hubo mucha gente que se quedó en casa sin ingresos y entendiblemente los inversionistas tuvieron que bajar los precios de los departamentos o darle meses de gracia, ayudar a los potenciales arrendatarios. Sí. También hay que entender que hay situaciones que nadie contaba, como era esta pandemia, pero cayó el precio del arriendo. Pero si ustedes se fijan, a partir del cuarto trimestre ya empezó a subir de nuevo el valor UF metro cuadrado y ahora está llegando a 0,31, cerca de 0,31 UF y al mismo nivel pre-pandemia, pre-estallido social. Entonces, esta curva se está recuperando. Quiere decir que el arriendo va a ir tendiendo al alza. Estos son departamentos usados, que es lo que estamos viendo hoy en día, y el valor UF metro cuadrado de estos departamentos está también yendo al alza. De 73 más o menos, ya está cercano a 82 UF metro cuadrado. Por lo tanto, esto es súper importante al momento de analizar la inversión en bienes raíces y particularmente en bienes raíces de bienes usados. Gaby, dale nomás. Perdona. No, tranquila. Volviendo acá. ¿Dónde está? Entonces, lo que le estamos presentando ahora son este tipo de unidades en donde va a tener un alza. Ya vimos que el arriendo que está generando está en los niveles pre-pandemia y va a generar un alza en el tiempo, sí o sí. Así es. Por eso no me estoy enfocando tanto en el departamento en sí para pasar al tiro a la simulación financiera. Así que, y teniendo claro también que nosotros no solamente trabajamos con departamentos seminuevos, si el inversionista decide trabajar con departamentos a entrega futura o proyectos nuevos en blanco, en verde, trabajamos con muchas inmobiliarias y también con departamentos seminuevos, para que lo tengan presente. Acá más que nada hablaremos de la ubicación. Este departamento está en Toro Mazote, 110 Tazón Central. El departamento está muy bien ubicado, lo que significa que su plusvalía tiende a crecer de manera proporcional. Está muy cerca de la avenida Libertador Venado Higgins, cerca de la estación de terminal de buses, cerca de Carabineros, lo que es muy bueno y muy seguro también el lugar, cerca de un supermercado, lo que para nosotros es importante para el tema de plusvalía, ya que somos inversionistas y nos fijamos en estos aspectos. Y ya pasando a... Te interrumpa acá, este mensaje es principalmente a inversionistas. Estamos hablando de un departamento de estudios, en donde el ticket que estamos hablando es una mega oportunidad, son 1.500 UF. Si hoy día nos vamos a dar una vuelta por el sector, vamos a encontrar que no vamos a encontrar propiedades nuevas por estos valores, porque ya el valor UF metro cuadrado ha ido subiendo, ya es otra la característica de los proyectos. Por lo tanto, esto es una muy buena oportunidad al momento de
generar un retorno. Cuando yo les hablaba en su momento, hoy día un retorno, después Gaby les va a mostrar cuánto va a dar este retorno anual. Un retorno bueno de hoy día estamos hablando de un 5,5%. Esto da mucho más. ¿Y por qué? Como son departamentos home studio, acá se mide el retorno también con respecto a el arriendo, el ingreso versus la inversión. Entonces eso hay que considerar al momento de generar un análisis de rentabilidad al momento de generar la inversión. Así es. Este departamento, 1.500 UF, como ya habíamos comentado. Tengo, por ejemplo, 5 millones de ahorro y no sé qué hacer con ellos. El pie de 10% sería 4.438.500 pesos. Este dividendo al día de hoy tiene un costo de 191.000 pesos. Perdóname el español que de repente me falla un poco. Ese es el momento de Cristian decir que yo soy extranjera. Así Soy es. brasilera. Sí, es que Gaby no, Me ha regado mucho con los números, la trajimos a Chile. hablando números. Exactamente, entonces le cuesta un poquitito ahí mencionar el número, pero lo que quiere decir la Gaby es que efectivamente que con un pie de 4.438.500 pesos vamos a obtener un crédito hipotecario a 30 años, que ese es el plazo promedio que hoy día se están dando los créditos hipotecarios, entre 25 y 30 años, el valor cuota o el valor dividendo va a ser de 191.447 pesos. Y después vamos a ver en cuánto se arriendan eso. Entonces, te vas a dar cuenta que con una inversión de 4 millones de pesos vamos a generar un retorno bastante interesante. Así es. Claro, Y ya pasando a la simulación de venta a mediano plazo, que sería un plazo de 5 años, nosotros lo compraríamos por 1.500 UF, tendríamos una inversión de 150 UF, que sería 4 millones y fracciones. El precio de venta en un plazo de 5 años sería 2.007 UF, contando con la plusvalía del departamento, el crecimiento. El ingreso al año 5 sería de 507 UF, que eso en pesos serían 15 millones y fracción. ¿Puedo complementar un poquitito, Gaby? Lo que queremos decir acá que esta propiedad hoy día cuesta 1.500 UF, al dar de pie 150 UF, que los 4 millones y tanto que dijo la Gaby. Si esto consideramos un incremento porcentual del 7% nomás en el próximo 5 años, no 10 ni 11 en los años anteriores, esto nos va a dar que el ticket de esta propiedad al cabo de 5 años va a ser de 2.007 UF. Si nosotros, perdón, lo compramos 1.500, ya ganamos 507 UF, al valor UF el día de hoy, ni siquiera proyectada, son 15 millones de pesos. Poder obtener un bono o una rentabilidad de 15 millones de pesos cuesta bastante. Todos los que trabajamos sabemos lo que cuesta ganarse 15 millones de pesos, o lo independiente también, es harta plata. Entonces, acá es una muy buena forma de invertir y tener un retorno alto y estable en el tiempo y que sea con un bajo riesgo. Así, la gracia del negocio inmobiliario es la alta rentabilidad y el bajo riesgo. Y esa es la mezcla perfecta, porque en finanzas sabemos que la ecuación que siempre que se da es a mayor rentabilidad, mayor riesgo, o a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Acá en el negocio inmobiliario la gracia es que nos permite dar vuelta a las curvas y decir que podemos tener un negocio con una alta rentabilidad, pero a su vez un bajo riesgo. Y aparte que es heredable porque también incluye seguro de gravamen, lo paga un tercero, nos mejora la jubilación, entonces créanme que es bastante beneficioso al momento de generar inversiones. Así es. Y ya hablando de la rentabilidad anual del departamento, acá es donde vemos una gran rentabilidad, ya que este departamento al día de hoy está arrendado por 227.000 pesos. Siendo que el dividendo sería 191, tendríamos una rentabilidad anual de 6,16% sobre el promedio de rentabilidad de departamentos nuevos por esa región el día de hoy. Sí, por esa comuna.
Ay, verdad, verdad. Probabilidad. Ah, Sí, tranquila, se me tranquila. confunden las palabras, perdóname. Problema. Oye, pero comentarle que efectivamente lo que hablamos antes, que una rentabilidad buena era un 5,6%, acá estamos hablando de una rentabilidad del 6,16%. Y principalmente acá la gracia son dos cosas. Uno, tener un buen ticket de arriendo, ese ticket es promedio, ¿ah? Y es el ticket que está arrendado hoy en día. Hoy día te voy a encontrar ticket de arriendo de 230.000 pesos para arriba, un 10%, un 1% más. Pero igual, eso es lo que está arrendado hoy día, 227 y pagaría 191.447. ¿Y por qué son precios mordidos? Porque también recuerden que uno le arrienda un precio y después va variando de acuerdo al IPC. Cada 6 meses se reajustan los arriendos. Eh, y eso lleva a que tenga una diferencia de 36.320 pesos mensuales. Entonces, volviendo al punto que le estaba mencionando, acá la gracia es tener un buen precio, un precio acorde al mercado. No saco nada con poner 300 o 400.000 pesos si no lo voy a arrendar. Tener un precio de mercado conveniente, pero acá la gran gracia es que se compra barato. Se compra 1.500 UF y eso me permite tener la ecuación y tener la rentabilidad del 6,16%. Así es. Y Ya eso, podríamos, sí, ya podríamos empezar a contestar las preguntas que tenemos por interno. dale. Oye, tenemos varias preguntas. Una, ¿cómo se protege un propietario de las ocupaciones ilegales? Buena pregunta. Hoy en día nosotros tenemos un seguro de arriendo en donde te cubre hasta 6 meses de arriendo y además ese seguro de arriendo cubre todos los gastos legales. Entonces con eso te ves cubierto enseguida de todas esas desocupaciones. Aquí es súper importante y ahondando un poco, cuando uno es inversionista, uno tiene que dedicarle tiempo a la inversión. No sacamos nada con comprar un departamento y dejarlo ahí prácticamente abandonado y que mi cliente me paga. Acá uno tiene que ver todos los meses que estén pagados los gastos comunes, que estén pagados la luz, el agua, que se pague el arriendo en tiempo y forma, que quién es la persona que está habitado, cada cierto tiempo pedirle un video para ver el estado del departamento, hacer un chequeo. Bueno, todas esas cosas. ¿Por qué video? Porque hoy día no podemos ir a los departamentos con todo lo que está pasando y también es un poquito invasivo, pero un video sí te permite. Hay siempre cierto alerta y acá es importante también que en el origen se genere un buen filtro para arrendar. Y esa es la gracia cuando lo hace alguien que ha tenido experiencia en eso. Y nosotros como empresa tenemos una empresa partner y hermana que se llama Crece Corredores, que lleva 16 años, perdón, administrando propiedades, arrendando y generando el corretaje. Entonces, contamos con herramientas que a través de algoritmos, y que no son muy de la NASA tampoco, suena bonito la palabra algoritmo, pero una herramienta que nos permite perfilar y nos permite decir, este es un buen potencial de arrendatario o no, perdón, y en el tiempo también ver el comportamental de pago. Eso nos permite ir filtrando. Y afortunadamente tenemos buenos arrendatarios. Por ahí también nos preguntan el tema de actualmente que la ley no favorece a los dueños y los desalojos se transforma en una eterna burocracia. Sí, la ley no favorece a los arrendatarios, pero créeme que al estar con un seguro, con una compañía de seguro que está detrás, donde está pagando el seguro de arriendo, ellos también cuentan con un pool de abogados que son unas máquinas en esto, y mientras especialistas, y a ellos también les interesa desocupar el departamento lo antes posible, si no están pagando mes a mes, que no es el negocio de las compañías de seguros. Entonces, a nosotros incluso nos conviene más contratar ese seguro de manera que un pool de abogados expertos que se dedican 100% a esto nos apoyen en eso. ¿Existe riesgo? Sí. Todo negocio tiene riesgo. Pero en la historia que tenemos, yo soy inversionista a modo personal. Nunca, 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 nunca me han tomado un departamento. ¿Y por qué? Principalmente acá el mensaje que nosotros les damos es hacer un buen filtro en la punta, en el arriendo del departamento. Ahí es donde nos podemos evitar miles de dolores de cabeza. ¿Eso nos asegura el éxito absoluto? No.
no hay negocio cero riesgo, pero sí, al hacer un análisis con ciertos patrones, con ciertos algoritmos donde te permite filtrar, claramente te va a ir disminuyendo el riesgo. Por allá también nos preguntan qué pasa si compro una propiedad al contado en otro país. También estoy preguntando. Vamos a enviar la información a Marta de la otra área que nosotros manejamos, que se puede comprar al costado en USA y también acá en Chile te permite generar inversiones, no hay ningún problema. Lo que sí yo les recomiendo acá en Chile particularmente es usar el acceso al crédito. Si es que pueden, si es que son inversiones y si es que tienen la capacidad de endeudamiento, úsenlo, pasen el riesgo, estamos hablando netamente desde el punto de vista financiero, pasen el riesgo al banco y pasen la inversión pasiva donde alguien externo me esté pagando a mí el arriendo y de esa manera cubro las dos puntas, tanto el ingreso como el pago de la inversión. Entonces, si yo tengo hoy día mis ingresos de crédito, es una muy buena oportunidad para poder generar inversiones. Por eso, y va de la mano lo que he hablado delante, recuerden, el ahorro o el crédito o la inversión son buenos o malos instrumentos, ninguno por sí mismo es mal instrumento. Lo que tenemos que hacer es saber utilizarlos correctamente y traspasarle el riesgo a quien realmente corresponda. Y ver lo que yo quiero. Si yo lo que necesito son los fondos en el corto plazo, tal vez me voy a ir al ahorro, independiente que no me esté rentando nada. Si lo que quiero es rentabilidad y bajo riesgo, voy a solicitar un crédito al banco para poder generar una inversión en bienes raíces. Y de esa forma poder el día de mañana tener una mejor jubilación, tener una alta rentabilidad, un bajo riesgo, tener seguros de vida, algo que sea heredable y incluso anticipar la jubilación. Así que ese es el consejo que le damos nosotros. Estas son una muy buena oportunidad de inversión a bajo precio, que eso es relevante también al momento de ser inversionista, al precio que estoy comprando versus la rentabilidad. Pensar que hay una necesidad de vivienda, va a haber una alza de precios y ya se está viendo que en los últimos 2 meses los créditos hipotecarios también se están yendo al alza. Por lo tanto, aprovechen el buen momento que hoy día tenemos todavía tasas muy agradables para ser inversionistas. Le estábamos contando hace poco a alguien en un país vecino, ¿no? Cruzando la cordillera, le llegó a un amigo una oferta de tasa hipotecaria al 51,9%. Hoy día estamos hablando de tasa acá en torno al 3%, son tasas súper atractivas. Entonces, por ahí la invitación está a que seamos inversionistas cuando estimen. Marta, te vamos a contactar entonces para ver lo de Estados Unidos. No hay problema, te vamos a llamar y vamos a ver tu necesidad que por ahí nos está escribiendo en el chat. Oye, también darles las gracias en honor al tiempo. Tenemos muchas preguntas que se las vamos a ir respondiendo y los vamos a ir llamando en honor al tiempo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, @crecinmobiliario, crecinmobiliario.com, Facebook, Crece Inmobiliario, y en YouTube, nuestro canal de YouTube, que después bajamos nuestras presentaciones. Y muchas gracias por su asistencia. La verdad, felices de poder contarle toda esta información de educación financiera y también poder ir resolviendo sus dudas en el camino. Así que gracias por estar con nosotros y cualquier consulta disponible 100% para ir resolviéndolas uno a uno. Así que eso, Gaby. Así es. Buenas noches a todos y nos contactamos por interno con ustedes, a los que les faltaron contestar las preguntas. Exactamente, ahí tenemos varias, así que de aquí a mañana sin falta van a estar todas contactadas, así que quédense tranquilos, ese es mi compromiso. Así que un abrazo grande a la distancia de un abrazo en modo COVID, así que nada, pues lo esperamos en la próxima semana en otro webinar también resolviendo inquietudes de nuestros clientes. Así es. Buenas noches a todos.
Buenas Muchas noches. gracias. Chao. Chao, chao.